Hola a todos, en este video vamos a ver la segunda parte de la apología de Sócrates. Como podrán recordar, en la presentación anterior vimos el juicio de Sócrates. Él se defiende de ciertas acusaciones y en el caso de que voten por su culpabilidad, éste será condenado a muerte. Sócrates es considerado como un sabio. Sin embargo, él en la primera parte que vimos se dedica a desmentir esto. Si bien dice no es un sabio, sí tiene algo de sabiduría, y su sabiduría consiste en reconocer que hay cosas que ignora. Lo descubre a partir de cuestionar a varias personas que creen saber cosas, pero que en realidad ignoran sobre estos temas. Vamos a ver en la siguiente parte del diálogo el método de Sócrates, que es la mayéutica. La mayéutica viene del griego maieutike, técnica de asistir en los partos. Es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno descubra conocimientos por medio de preguntas. En un fragmento del diálogo llamado Teeteto, Sócrates nos explica en qué consiste esto de la mayéutica. Sócrates dice lo siguiente: ¿es que no has oído que soy el hijo de una excelente y vigorosa partera llamada Fenáreta? Sí, eso ya lo he oído. ¿Y no has oído también que practico el mismo arte? Ten en cuenta lo que pasa con las parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres para dar a luz cuando ella misma está embarazada, sino cuando ya es incapaz de ello. Tal es ciertamente la tarea de las parteras, y sin embargo es menor que la mía, pues no es propio de las mujeres parir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos. Mi arte de partear se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Esto es así porque tengo en común con las parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta por mi falta de sabiduría, y es un justo reproche. Entonces aquí Sócrates nos explica que de la misma forma que las parteras dan a luz bebés, Sócrates da a luz ideas a partir de ciertas preguntas que le va haciendo a las personas con las que dialoga. Esto lo vamos a ver de forma mucho más clara en un fragmento del diálogo de la apología, donde se defiende de lo que le dice Méleto. Hay que recordar que son varias las acusaciones que le hacen a Sócrates. Lo acusan de corromper a la juventud, enseñándole diferentes dioses y haciendo un argumento malo parecer un argumento bueno. Vamos a ver entonces el interrogatorio que le hace a Méleto. Ahora toca defenderme de Méleto, el honrado y entusiasta patriota Méleto, según él mismo se confiesa. Veamos cuál es la acusación de estos y démosle un texto. El acta diría así: Sócrates es culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los dioses de la ciudad y por el contrario sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades. Se me acusa, primeramente, de que corrompo a la juventud. Yo afirmo por el contrario que el que delinque es el propio Méleto, al actuar tan a la ligera en asuntos tan graves como es el convertir en reos a ciudadanos honrados, simulando estar preocupado por problemas que jamás le han preocupado. Y esto sea así, voy a intentar hacérselos ver. Acércate, Meleto, y respóndeme. ¿No es verdad que es de suma importancia para ti el que los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible? Ciertamente. Explica a los jueces aquí presentes quién es el que los hace mejores, porque es evidente que tú lo sabes, ya que dices tratarse de un asunto que te preocupa, y además presumes de haber descubierto al hombre que los ha corrompido, que, según dices, soy yo, haciéndome comparecer ante un tribunal para acusarme. Vamos, pues, diles de una vez quién es el que los hace mejores. Veo, Meleto, que sigues callado y no sabes qué decir. ¿No es esto vergonzoso y una prueba suficiente de que a ti jamás te han inquietado estos problemas? Pero vamos, dinos, ¿quién los hace mejores? Las leyes. Pero si esto no es lo que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el hombre.
Ah, sí, Sócrates, ya lo tengo. Esos son los jueces. ¿He oído bien, Meleto? ¿Quieres decir que estos hombres son capaces de educar a los jóvenes y hacerlos mejores? Ni más ni menos. Y como todos, unos sí y otros no. Todos sin excepción. Por era que te expresas de maravilla. Qué grande es el número de los benefactores que según tú sirven para este menester. Y el público aquí asistente también hace mejores o peores a nuestros jóvenes. También. Y los miembros del consejo, esos también. Veamos, aclárame una cosa. ¿Serán entonces los asambleístas los que corrompen a los jóvenes o ellos también los hacen mejores? Es evidente que sí. Parece pues evidente que todos los atenienses contribuyen a ser mejores a nuestros jóvenes. Bueno, todos menos uno, que soy yo, el único que corrompe a la juventud. ¿Esto es lo que quieres decir? Sin lugar a dudas. Qué buena suerte de los jóvenes si solo uno pudiera corromperlos y el resto ayudarles a ser mejores. Pero la realidad es muy otra y se ve demasiado que jamás te han preocupado tales cuestiones y que son otras las que han motivado que me hicieras comparecer ante este tribunal. Bueno, en esta parte del diálogo se ve cómo Sócrates cuestiona de una manera muy fuerte a Méleto, haciendo ver que no tiene bases para acusar a Sócrates. Si pueden ver, lo que hace Sócrates es decir que cómo es posible que una sola persona pueda corromper a los jóvenes, siendo que, según Méleto, todos los demás los hacen mejores. Ustedes podrían preguntarse, por ejemplo, ¿no? Actualmente, ¿quiénes son los que hacen mejores a los jóvenes y quiénes son los que los hacen peores? ¿Quiénes son los que los llevan por un mal camino? Si viviéramos en una sociedad donde la mayoría de las personas nos llevaran por un buen camino, sería muy difícil que nos corrompiéramos. Y ese es el argumento que ofrece Sócrates para decir que Méleto realmente no sabe por qué los jóvenes se corrompen y qué es lo que es bueno para ellos. Continuemos con el diálogo. El daño es hecho de forma voluntaria o involuntaria. Sigue respondiendo, honrado Meleto, porque además la ley te lo exige que contestes. ¿Hay alguien que prefiera ser dañado? No, desde luego. Veamos, pues, me has traído hasta aquí con la acusación de que corrompo a los jóvenes y que los hago peores, y esto lo hago de manera voluntaria o involuntaria. Muy a sabiendas de lo que haces, sin lugar a dudas. Y me consideras en tan grado de ignorancia que no sepas si convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente, corriendo el riesgo de recibir a la par algún mal de su parte, y que incluso hago este daño tan grande de forma intencionada. Esto, Meleto, a mí no me lo haces creer, y no creo que encuentres quien lo acepte. Yo no soy el que corrompe a los jóvenes, y en caso de serlo, será involuntariamente, y por tanto, en ambos casos te equivocas o mientes. Y si, y si se prueba que yo los corrompo, desde luego tendría que considerarse que lo hago de manera involuntaria. Y en este caso, la ley ordena advertir al presunto autor en privado, instruirle y amonestarle, y no de buenas a primeras llevarle directamente al tribunal. Pues es evidente que una vez advertido y entrado en razón, dejará de hacer aquello que inconscientemente dicen que estaba haciendo. Es evidente, Meleto, que no te han importado estos problemas que dices te preocupan. Entonces, en esta parte hay una contradicción. Por una parte, Meleto siempre va a intentar decir que Sócrates es lo peor y no va a aceptar, él por lo menos no va a aceptar que Sócrates tiene sabiduría, sino que va a decir que es muy ignorante. Entonces, por una parte dice que es ignorante y por otra parte dice que sabe que le está haciendo un daño a los jóvenes. Si Sócrates es ignorante, entonces no puede saber lo que está haciendo, no tiene una conciencia de que está haciendo un mal. En ese caso, dice Sócrates que lo que se debe hacer es, pues bueno, si una persona está haciendo mal, pero no es su intención, lo está haciendo por ignorancia, pues si se le explica a una persona, oye, mira, te equivocaste, estás haciendo esto mal, corrígete, hazlo de forma correcta, la persona pues va a corregirse porque no era su intención hacer un mal. Entonces, para Sócrates, esta es una forma de defenderse, pues
no debieron mandarlo al tribunal, sino advertirle que estaba haciendo un mal corrompiendo a los jóvenes. Vamos a continuar con lo que sigue, que es la parte de los dioses. Aquí vamos a ver de una forma mucho más clara una contradicción en la que se mete Méleto. Esto también es parte de la mayéutica, y si encontramos que hay una contradicción en un discurso, significa que hay algo mal, ¿no? Que alguna de las cosas que se dicen son falsas. Vamos a ver el ejemplo en lo que sigue. Los dioses. Aclaremos algo más. Explícanos cómo corrompo a los jóvenes, no enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades nuevas. Precisamente eso es lo que afirmo. Hay algo que no acabo de comprender. O yo enseño a creer que existen algunos dioses y en este caso en modo alguno soy ateo ni delinco, o bien dices que no creo en los dioses del Estado, sino en otros diferentes, y por eso me acusas. O más bien sostienes que no creo en ningún dios y que además estas ideas las inculco a los demás. Eso mismo digo, que tú no aceptas ninguna clase de dioses. Pero por Júpiter, tal impresión te he causado que crees que yo no admito los dioses, absolutamente ningún dios. Sí, ya también por Zeus, tú no crees en ningún dios. En tu declaración yo veo claramente que llegas a contradecirte. Es como si dijeras, Sócrates es culpable de no creer en los dioses, pero cree que los hay. Decidme, pues si esto no parece una broma y de muy mala gracia. ¿Admites o no, y contigo el resto, que puedan existir divinidades sin existir al mismo tiempo los dioses y genios concretos? Imposible. Afirmas por una parte que yo no creo en los dioses y por otra que yo creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Lo que pasa, Meleto, es que no habías encontrado nada realmente serio de qué acusarme, así que pues creo haber dejado bien claro que no soy culpable. Si nos atenemos a la acusación de Méleto, con lo dicho basta y sobra. Pero como he dicho, hay mucha animadversión contra mí. Podéis estar seguros de que eso sí es verdad, y es lo que me va a motivar a mi condena. No esas incongruencias de Méleto y Ánito, sino la malevolencia y la envidia de tanta gente. El temor a la muerte. Un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar solo la honradez de sus acciones, si son fruto de un hombre justo o injusto. Estoy plenamente convencido de que es un Dios el que me manda vivir buscando la sabiduría, examinándome a mí mismo y a los demás. Sería, sin discusión, mucho más deshonroso y con ello sí que me haría merecedor de que alguien me arrestara ante los tribunales de justicia por desobedecer al oráculo, por temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo. En efecto, el temor a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo. Es presumir de saber algo que se desconoce, pues nadie conoce qué sea la muerte, ni si es definitiva. Se trata del mayor de los bienes que puede acarrear el ser humano. A pesar de ello, los hombres le temen como si en verdad supieran que es el peor de los males. Si me obligaran a decir en qué soy más sabio, me atrevería a decir esto. Me siento más sabio porque, desconociendo lo que en verdad pasa en el Hades, no presumo de saberlo. Si me dijeran, Sócrates, nosotros no queremos hacer caso de Ánito y te absolvemos, pero con la condición de que no molestes a los ciudadanos y abandones tu filosofar, si en otra ocasión te encontramos ocupado en tales menesteres, entonces te condenamos a morir. Bueno, en esta parte, como podrán ver, Meleto llega a una contradicción y de esta forma se hace una constancia de que está diciendo algo falso. O bien, la declaración correcta sería que Sócrates no cree en los dioses o que cree en unos diferentes, pero Sócrates ya confirmó que sí cree en los dioses, entonces, pues la acusación de que no cree en los dioses es falsa. Por otra parte, Sócrates también nos habla del miedo a la muerte. Para él, la muerte es algo desconocido. Él no sabe si es algo bueno o si es algo malo, si hay vida o no hay vida después de la muerte. Él reconoce que ignora eso.
Entonces dice que parece que está enfrentándose al peor de los males, que es la muerte, pero dice, esto no es así. Yo no sé si sea el peor de los males. Incluso dice que si lo obligaran a dejar de filosofar con tal de perdonarle la vida, él definitivamente no estaría dispuesto a dejar de filosofar. Y vamos a ver más adelante por qué. En efecto, yo no tengo otra misión ni oficio que el de deambular por las calles para persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las riquezas, sino, como ya os dije hace poco, por conseguir que nuestro espíritu sea el mejor posible, insistiendo en que la virtud no viene de las riquezas, sino al revés, las riquezas y el resto de los bienes y la categoría de una persona viene de la virtud, que es la fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público. Y si por decir esto corrompo a los jóvenes, mi actividad debería ser condenada por perjudicial, pretenden engañaros. Si me matáis por ser lo que soy, no es a mí a quien castigáis ni infringís el más mínimo daño, sino a vosotros mismos, pues a mí ni Méleto ni Ánito me pueden ocasionar ningún mal, aunque se lo propusieren. ¿Cómo pueden hacerlo si estoy plenamente convencido de que un hombre malvado jamás puede perjudicar a un hombre justo? No niego que puedan lograr mi condena a muerte, el destierro o la pérdida de derechos ciudadanos, apenas que para muchos de ellos puedan tratarse de grandes males, pero yo pienso que no lo son en modo alguno. Más bien, creo que es mucho peor hacer lo que él hace ahora, intentar condenar a un hombre inocente. En esta parte, Sócrates expone muchas ideas sobre su ética. Su ética está basada en la virtud y la virtud es mucho más importante que los bienes y que la riqueza. Además, si se castiga a Sócrates, y Sócrates a lo que se dedicaba era a desengañarnos de creer en cosas falsas, pues nos estaríamos castigando a nosotros mismos. Eso es lo que estaría señalando Sócrates. Además, aquí es interesante que él cree que no se le puede hacer daño a un hombre justo. Esto es algo muy extraño, pero la explicación es que para Sócrates lo más importante es tener la conciencia tranquila. Entonces, él tiene su conciencia tranquila porque ha obedecido lo que le dice el Dios, que es investigarse a sí mismo y a los demás. Y esto es algo que no le puede quitar Méleto ni Ánito. Nadie que lo acuse puede hacer que su conciencia esté intranquila porque él está haciendo lo correcto. Entonces, en ese sentido, a una persona que tiene la conciencia tranquila no se le puede hacer ningún daño. Continúo con la lectura. Os podéis convencer de que yo soy un don de Dios para esta ciudad por lo siguiente. No parece muy humano el que haya vivido descuidando de todos mis asuntos e intereses y que durante tantos años haya tenido abandonados a mis hijos y mis bienes, y en cambio haya estado siempre preocupándome de lo vuestro, interesándome para que cada uno se ocupe del bien y de la virtud como si yo fuese su padre o su hermano mayor. Se da en mí una voz, manifestación divina o de cierto genio que me sobreviene muchas veces. Es una voz que me acompaña desde la infancia y se hace sentir para desaconsejarme algunas acciones. Esta es la causa que me ha impedido intervenir en política, cosa que me ha desaconsejado, creo yo, y muy razonablemente. Porque lo sabéis muy bien, si me hubiera metido en política hace tiempo ya que estaría muerto y así no habría sido útil ni a vosotros ni a mí mismo. No hay nadie que pueda salvar su vida si se opone con valentía a vosotros o a cualquier otra asamblea y se empeña en impedir las múltiples injusticias e irregularidades que se comete en cualquier ciudad. Aquí, antes de continuar, pues sí quiero comentarles que esta es la razón por la cual Sócrates es condenado a muerte, porque se está metiendo con el poder político, o sea, con los políticos, está haciéndolos ver como personas ignorantes que cometen injusticias, que la injusticia mayor es condenar a un hombre inocente. Entonces, esta es la razón también por la cual Sócrates no ha intervenido en política. Continuó. Aunque jamás he sido maestro de nadie, si alguien joven o mayor ha sentido deseos de oírme o observarme,
nunca se lo he rehusado. No soy hombre que hable por dinero o calle si se lo dan. Estoy en total disposición tanto del rico como del pobre, para que me pregunten cuanto deseen. Jamás me he negado a dialogar. Y si alguno por todo ello se convierte en un hombre mejor o peor, no se me adjudique a mí el mérito ni la culpa, ya que jamás prometí a nadie ningún tipo de enseñanza ni de hecho le impartí. Por ello, si alguien dice que ha aprendido algo porque ha recibido lecciones mías, sean particulares o públicas, podéis estar seguros de que os están mintiendo. Pero me preguntaréis, ¿por qué a las personas les gusta conversar conmigo? Ya los he dicho, atenienses, y es esta la única verdad. Les resulta intrigante ver cómo interrogo a los que presumen ser sabios, pero que de hecho no lo son. Pues si yo hubiera dejado una estela de jóvenes corrompidos y aún ahora los fuera corrompiendo, es natural que alguno o todos estarían aquí presentes para acusarme y exigir el castigo. Y si ellos no se atreviesen, sus padres o hermanos vendrían en su lugar, por considerar que se ha causado daño a alguien de su familia. Por el contrario, veo a muchos de ellos aquí sentados entre vosotros, pero comprobaréis todo lo contrario, atenienses. Todos están dispuestos a declarar a favor del que ha sido su corruptor. Este es otro argumento que Sócrates utiliza para decir que es inocente. Dice que, bueno, si bien ha corrompido a los jóvenes, ¿por qué los mismos jóvenes no han venido a quejarse? Oye, Sócrates es una mala influencia. O bien, si los jóvenes no quieren acusar a Sócrates, ¿por qué sus familias no lo han acusado? Oye, pues hay un maestro en la ciudad que es muy malo y que pues, está haciendo esto en contra de los jóvenes. ¿Por qué no lo han acusado? Incluso muchos de ellos están dispuestos a defenderlo. Quizá alguno se indigne al recordar que en otros casos de menos monta, el acusado rogó y suplicó a los jueces con lágrimas, haciendo comparecer ante el tribunal a sus hijos para despertar compasión. Y se terciaba a sus parientes y familias, mientras que yo, en cambio, no hago ninguna de estas cosas, a pesar de que estoy corriendo, como se ve, el mayor de los peligros. Tengo familiares, incluso 3 hijos, uno adolescente y 2 de corta edad, y sin embargo a ninguno de ellos permitiré que suba a este estrado para suplicar vuestro voto absolutorio. Alguna vez he visto a algunos de los que son considerados importantes, cuando se les está juzgando y temen sufrir alguna pena o la misma muerte. Su conducta me resulta inexplicable, pues parece que están convencidos de que si logran que no se les condene a muerte, después ya serán por siempre inmortales. Pero aparte de la cuestión de mi buen nombre, tampoco me parece digno suplicar a los jueces y salir absuelto por la compasión comprada. Hay que limitarse a exponer los hechos y tratar de persuadir, no de suplicar, pues el jurado no está puesto para repartir la justicia como si de favores se tratara, sino para decidir lo que es justo en cada caso. Y los que tienen que juzgar han jurado interpretar rectamente las leyes, no favorecer a los que les caigan bien. Por eso, atenienses, dejo en vuestras manos y en la de los dioses el decidir lo que va a ser mejor para mí y para vosotros. No me ha sorprendido. Bueno, aquí en esta parte hay una pausa donde las personas votan, los que van a juzgar a Sócrates, y a continuación Sócrates dice su discurso cuando ya se dio un resultado. No me he sorprendido ni indignado, oh atenienses, esta condena que acabáis de sellar con vuestro voto. Podéis ver que los resultados se habrían trastocado si solo 30 personas más hubieran votado mi absolución. Es decir, Sócrates es condenado a muerte. Ahora este hombre propone la pena de muerte para mí. Siempre he preferido hacer el máximo bien a cada uno, tratando de convencerle de que aplicara sus energías en buscar la sabiduría antes que sus propios intereses. Y aunque no me creáis, debo deciros que el mayor bien para un humano es mantener los ideales de la virtud con sus palabras, examinándome a mí mismo y a los demás, pues una vida sin examen propio y ajeno no merece ser vivida. Os llevaréis, atenienses, la mala fama de haber hecho morir a Sócrates. Todos los peligros pueden evitarse de muchas maneras, sobre todo quienes están dispuestos a claudicar, pero lo más difícil no es escapar de la muerte, sino evitar la maldad, que corre mucho más deprisa que la muerte. A mí, que ya soy viejo y ando algo torpe, me ha pillado la muerte,
mientras a mis acusadores, que aún son jóvenes y ágiles, van a ser atrapados por la maldad. Yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vuestro voto, pero vosotros marcharéis llenos de maldad y vileza, acusados por la verdad. Yo me atengo a mi condena, pero vosotros deberéis soportar también la vuestra. Os predigo que después de mi muerte caerá sobre vosotros, por Zeus, un castigo mucho más duro que el que me acabáis de infligir. Me habéis condenado con la esperanza de quedar libres de responder por vuestros actos, pero os profetizo que la cuenta os va a salir muy al revés. Cada día aumentará el número de los que exijan explicación de vuestros actos, y tanto más duros serán cuanto más jóvenes y por ello más exigentes. Por eso viviréis aún mucho más enojados. Estáis equivocados si creéis que la mejor manera de desembarazaros de los que os recriminan es matarlos. ¿No es este el modo más honrado de cerrar la boca a quienes os inquietan? Hay otro mucho más fácil, no perjudicar a los demás y mejorar la propia conducta en todo lo posible. Bueno, esta parte es muy importante porque Sócrates está argumentando sobre pues la importancia de actuar bien y que aunque lo maten, alguien más va a hacer que respondan por sus actos. Es decir, que bueno, si alguien actúa mal, pues otra persona lo va a notar y va a denunciar o va a hacérselo ver. Por ejemplo, ¿no? Si alguien de sus maestros los corrige en algo, pues ustedes harían mal si quisieran la muerte de alguien que los está corrigiendo, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es intentar ser lo mejor posibles. Y si uno se equivoca de forma involuntaria, pues aceptar esa corrección, como en el caso de Sócrates, que si hubieran amonestado antes de llevarlo al juicio, pues él hubiera cambiado, pero pues en este caso no había hecho nada malo, sino que al incomodar a personas poderosas, estas tomaron el camino de eliminarlo, siendo que al final sus actos iban a manifestarse en otras quejas por otras personas. Esta actitud de señalar una injusticia, pues es algo que las personas van a seguir haciendo, viva o no viva Sócrates. Vamos a la última parte. Con estas predicciones me despido de los que han votado mi muerte y ahora quiero dirigirme a quienes me han absuelto, conversando sobre lo que aquí ha sucedido, a la espera de que los magistrados me conduzcan al lugar donde debo esperar la muerte. Permaneced atenienses conmigo el tiempo que esto dure, pues nada nos impide platicar. Todavía puedo añadir nuevas razones para convenceros de que la muerte no es una desgracia, sino una aventura. Una de las dos, o bien la muerte nos deja reducidos a la nada, sin posibilidad de ningún tipo de sensación, o bien, de acuerdo con lo que algunos dicen, simplemente se trata de un cambio o mudanza del alma de este lugar hacia otro. Si la muerte es la extinción de todo deseo y como una noche de sueño profundo, pero sin ensoñaciones, qué maravillosa ganancia sería. Por otro lado, si la muerte es una simple mudanza de lugar y si además es cierto lo que cuentan, que los muertos están todos reunidos, ¿sois capaz de imaginar algún bien mayor? Pues al llegar al reino del Hades, liberados de los que aquí se hacen llamar jueces, nos encontraremos con los auténticos jueces y toda una larga lista de semidioses que fueron justos en su vida. ¿Y qué me decís de poder reuniros con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? Vosotros también, oh jueces míos, debéis convenceros de una cosa, que no hay mal posible para un hombre de bien, ni durante esta vida, ni después en el reino de la muerte. Por esa razón, no estoy enojado contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aunque ninguno de ellos quería hacerme un bien, sino un mal, lo que les echo en cara. Y ahora debo pediros un último favor. Cuando mis hijos se hagan mayores atenienses, castigadles como os he incordiado durante toda mi vida. Si pensáis que se preocupan más de buscar las riquezas o negocios que de la virtud, y si presumen de ser algo sin serlo de verdad, reprochádselos como yo os he reprochado, y exigirles
que se cuiden de lo que deben y de lo que no se den y que no se den importancia. No tengo nada más que decir. Ya es hora de partir, yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién va a hacer mejor negocio, vosotros o yo? Cosa oscura es para todos, salvo si acaso para el Dios. Bueno, esta es la última parte del diálogo La Apología. Es un diálogo más largo que ustedes pueden buscar para leerlo completo. La siguiente parte de esta historia está contada en el diálogo llamado El Critón, que también les recomiendo que lean. Entonces, eso sería todo. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.